El día a día de Sakarosa es tranquilo, aun siendo el asistente del genio alquimista Albedo, no siempre se ve envuelta en peligrosos experimentos ni algo por el estilo, solo se dedicaba a su propia investigación para mejorar a los seres vivos, o asistiendo a Albedo en sus proyectos personales en Espinadragón, realmente no podía soportar el frío que le calaba los huesos. Otros días intentaba mejorar sus capacidades sociales, lo cual, en su propia opinión, es más difícil que la alquimia misma. Tal vez el único acontecimiento que puso de los nervios a Sakarosa fue la época en la cual el antiguo protector de Mondstadt, Dvalin, se tornara contra la ciudad que juró proteger. La carga de trabajo nunca fue tan grande como esa época, día tras día estaba encerrada en el laboratorio produciendo pociones sanadoras o potenciadoras para los caballeros y aventureros, sintió que si esto continuaba así, terminaría muriendo de cansancio. Por suerte, un simpático viajero llegó a la ciudad y todo empezó a mejorar, Dvalin fue liberado de la corrupción del abismo y todos en Mondstadt suspiraron tranquilos, ahora ya no había peligro, y solo quedaba reconstruir y todo terminaría, ahora mismo ella estaba afuera de la ciudad, no muy lejos de las murallas. Estaba allí para recolectar materiales de Slime, huesos de Ilichurl, y varias plantas, normalmente sería peligroso salir sola, pero no había problema, era una portadora de una visión Anemo, algunos Slimes o Ilichurls no serían problema. En medio de un pequeño prado, pequeños Slimes Hydro y Pyro se acercaron para atacarla, una buena combinación de equipo, estos Slimes podrían provocar la poderosa reacción de evaporado en sus enemigos, pero contra ella, un usuario de visión Anemo, su fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, un remolino de viento los atrajo entre sí, y una construcción de Anemo con forma de cristalóptero, batió sus alas y los Slimes fueron levantados en el aire y la reacción de torbellino fue activada, provocando que los Slimes reaccionaran entre sí, lo cual fue su perdición, y los Slimes explotaron, dejando detrás de sí, concentrado de Slime, babas de Slime y esencia de Slime. Fue un buen botín de esos monstruos, se apresuró y se arrodilló, abriendo inmediatamente su bolsa, y agarró los restos de los slimes, asegurándose de ser cuidadosa con las muestras. Este día de recolección comenzó de buena manera, y estaba segura de que nada arruinaría el día de hoy. Ignoró el silbido del aire que provenía desde arriba, ahora mismo estaba ocupada con otra cosa, hasta que con el rabillo del ojo vio como un objeto plateado, se estrellaba justo al lado de ella, y después llegó el estruendo del impacto, y justo después, los escombros de tierra la golpearon. ¡Ah, ay! Con un chillido, levantó sus brazos frente a su cara para protegerse, y por si acaso, erigió un pequeño torbellino alrededor de ella, para que los restos de tierra no la alcanzaran. Cof, cof, cof. Habiéndose ya calmado todo, comenzó a toser e intentar extraer los pequeños restos de tierra que entraron en su boca. Ajustándose sus lentes y levantándose del suelo, decidió voltear su cuerpo para ver qué es lo que causó este desafortunado incidente. Casi se le caen los lentes de la sorpresa, delante suyo estaba un acorazado, o un hombre, más grande que el maestro Barca, pero menos que un golem de las ruinas, pero eso no lo hacía menos intimidante, un brillo antinaturalmente púrpura emanaba de donde debería estar sus ojos, su rostro, o máscara era inquietantemente inexpresivo, su coraza plateada era robusta y brillaba por el reflejo de la luz solar, esta visión debería de recordar al típico caballero noble de brillante armadura, si no fuera por la evidente sangre que manchaba su armadura en varios lugares, lo que no sabía es que esta sangre seca era de Dvalin. No pudo reflexionar más sobre la apariencia de este extraño, porque su cabeza se movió provocando sonidos metálicos en el proceso, y esos inquietantes ojos morados brillantes la miraron directamente a los ojos. Agua. Retrocedió varios pasos y sus orejas de animal cayeron, la sola mirada de tal ser le envió escalofríos a su columna, estos ojos expresaban rabia, unos segundos muy tensos de silencio pasaron, hasta que el extraño dijo algo por primera vez. «Tú no has visto nada». Su voz grave y gélida paralizó por completo a Sakarosa, y antes de que esto pudiera empeorar, una voz joven entró por sus oídos decaídos. «Oye. ¿Estás bien?» Decidiendo mover la dirección de su mirada para dejar de ver al extraño directamente a los ojos, Sakarosa vio como el bardo Aventi parecía acercarse a ellos dos a paso rápido, en este momento ella estaba agradecida de no estar sola con este intimidante extraño. Esa fue una gran caída, ¿estás bien? El bardo se dirigió al extraño, a lo que éste se movió para mirarlo. No ha pasado nada. El extraño respondió, con un tono más profundo y grave de lo que haría alguien a quien le preguntaban si estaba bien. ¿Eh? Pero fue una caída alta, estoy seguro de que, no pudo continuar porque el extraño posó su mano sobre la cabeza de Venti, pero no como una palmada, no, agarraba la cabeza fuertemente.
No ha pasado nada, no me caí, solo decidí aterrizar y continuar a pie. La voz de extraño era gélida y la rabia se escapaba de esta, el bardo se apresuró a asentir, y el extraño soltó su cabeza y con paso apresurado se alejó del bardo y Sakarosa. Disculpa las molestias, Sakarosa, la voz de Venti llegó a sus odios, y se volteó para ver cómo éste le mostraba una sonrisa de disculpa, pero antes de que pudiera preguntar qué es lo que hubiera pasado, la voz grave que ahora se escuchaba lejos, de nuevo interrumpió. Arconte, no te quedes atrás. Al escuchar el bardo, se apresuró en una pequeña carrera hacia el extraño. ¿Qué acaba de pasar? Sakarosa definitivamente no daba crédito a lo que pasó en estos últimos minutos. Espera, Arconte. A unos metros de las murallas de la ciudad, dos personas se acercaban a paso lento hacia el puente que conectaba la isla de la ciudad con la costa del resto del territorio, no había nada más que silencio entre ellos, principalmente por la obvia tensión que desprendía el hombre acorazado. Mientras caminaban hacia la entrada de la ciudad, ambos se dedicaban a pensar sobre qué hacer sobre el futuro y otros asuntos, pero sin duda, el pensamiento que ahora mismo acosaba a ambos tenía el mismo origen. Le da vergüenza admitir que se cayó, esos fueron los pensamientos del arconte disfrazado. ¡Qué humillación! Los propulsores fallaron y caí de bruces al suelo, y ese insecto lo presenció todo. Esos fueron los pensamientos del señor de la guerra Decepticon. Sin duda alguna, ahora el bardo podía decir que el extraño descendido no era alguien tan peligroso, aquellos arrebatos delirantes no lo hacía volverse violento a la primera, claro que le agarró la cabeza con fuerza, pero eso fue porque insistió de más. Tal vez si Venti supera las acciones de este hombre en la guerra por Cybertron, no pensaría de esa forma, la ignorancia puede ser una bendición o un pecado. Alto. Antes de que pudieran pasar por las puertas de la ciudad, fueron interrumpidos por Lorenz, uno de los guardias de la puerta, no podía culparlo por hacerlo, definitivamente su acompañante se ve sospechoso. ¿Quién es usted y por qué tiene manchada su armadura de sangre? Explíquese antes de tengamos que usar la fuerza. Esta era una mala situación, lo que menos necesitaba ahora era que el descendido se sintiera atacado. Insecto, ¿te atreves a interponerte en el camino de Megatron, dándose cuenta de que su nombre no evocaría la misma reacción que en pasado, principalmente al desconocimiento de su persona? Fui invitado a esta ciudad por tu mismo arconte quien está a mí, no pudo continuar porque fue inmediatamente interrumpido por el arconte a su lado. Es un aventurero de lejos, y un conocido mío. Discúlpalo, está un poco alterado por pelear antes con unos Illichurls. El bardo se apresuró a controlar los daños, no se dio cuenta antes de que no le había explicado al extraño que él ocultaba que era el arconte Anemo. Es así. ¿Puedes velar este extraño, señorito Venti? La mirada de Lorenz se posó en Venti, que asintió vigorosamente. No se preocupe, no hay ningún problema. Se llevó las manos a la cintura y asintió varias veces. Ya veo, entonces, bienvenido a la ciudad de la libertad, Mondstadt, honorable aventurero. Lorenz se apartó y regresó a su puesto, y Venti soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Continuemos. El bardo se apresuró a entrar en la ciudad, acompañado por un muy confundido Megatron. Esta pequeña interacción con el guardia le dio información sobre el extraño descendido. Primero, su nombre es Megatron, un nombre peculiar por decirlo menos, se escuchaba fuerte. Segundo, el extraño parece valorar su persona sobre los demás, puede que el extraño sea alguien importante de dónde viene, por eso se vio ofendido por el guardia quien lo detuvo. Y tercero, no era alguien ajeno a la diplomacia, en vez de enojarse de más y atacar al guardia, al darse cuenta que su nombre no significaba nada aquí, optó por otro método, en este caso intentó usar la identidad de Venti como arconte, para disuadir al guardia de dejarlo entrar a la ciudad. Los métodos de este extraño son agresivos como los Fatui, pero se entiende que él sabe que está junto al arconte de Mondstadt y que este lo invitó a la ciudad, solo se le escapaba el pequeño detalle que absolutamente nadie en esta ciudad sabe que él es el arconte Anemo, solo Jin y Diluc lo sabían. Tendría que explicárselo pronto antes de provocar más malentendidos y desastres. Megatron estaba honestamente confundido, no solo por el repentino fallo de sus propulsores, eso sería algo que tiene que revisar próximamente, no, la razón por la que estaba confundido es porque los acontecimientos actuales no son normales en comparación con sus experiencias anteriores.
Cuando el autoproclamado arconte se presentó ante él, le propuso que hablaran en su ciudad. Megatron inmediatamente identificó la razón. Cuando la guerra estalló en Cybertron, el gobierno central de los Autobots se desmoronó y Cybertron se fragmentó en múltiples ciudades-estado que fueron administradas por gobernadores, quienes algunos se aliaron con los Autobots o los Decepticons, o intentaron mantenerse neutrales lo máximo posible. En fin, cuando se trataba de diplomacia con estas ciudades-estado neutrales se seguía un procedimiento, una misiva era entregada con el motivo de la negociación, se elegía un lugar neutral para las negociaciones, se enviaban emisarios, se garantizaba la seguridad de los emisarios, se determinaba el número de escoltas permitidos, la duración del permiso de entrada y a veces, un desarme parcial o total. Normalmente el lugar designado era dentro de la ciudad-estado, esto era un movimiento básico de estas ciudades-estado, porque esto forzaba al adversario a aceptar la legitimidad de la ciudad-estado y su gobierno, así como por ser la ciudad-estado el centro de poder, daba un mensaje implícito de control. Asimismo, esto ataba de manos al ejército que no podía atacar a la ciudad-estado mientras los emisarios enviados permanecieran dentro de la ciudad, ya que estos servían como garantía de que no serían atacados. Debido a estas experiencias previas, Megatron vio con facilidad lo que estaba haciendo el autoproclamado arconte frente a él, lo invitó a su ciudad-estado para negociar, el centro de su poder, un claro mensaje de que no confía en él. Entonces, al estar en el centro de su poder, se asegura de mantener a sus mejores efectivos cerca para interceptar a Megatron si es que las negociaciones fallan. Una acción insolente, pero Megatron lo entendía perfectamente, él mismo decidió entrar en este predicamento, porque la alternativa podría ser peor. El autoproclamado arconte afirmó no estar en contacto con el llamado orden celestial, lo que supone que sirve como un gobierno central, pero tal cosa podría ser mentira, y justamente ahora no podía ser notado por aquel orden celestial, por lo que aceptar esta exigencia del autoproclamado arconte es más seguro, además de que desconoce las habilidades de este arconte, apareció frente a él en un torbellino de viento, sin duda una extraña forma de teletransportación. Lo que dificultaría atraparlo incluso si tuviera la certeza de que este arconte es más débil que él. Si decidiera atacarlo este escaparía y delataría su locación ante el llamado orden celestial. Otra de las razones para aceptar entrar en su territorio fue su siguiente declaración: el arconte autoproclamado afirmaba no desear continuar en contacto con el llamado orden celestial, lo que afirmaba que esta ciudad-estado buscaba cierto grado de independencia del gobierno central, preferiblemente la total autonomía, lo que determinaba esta ciudad-estado como neutral y de hecho separatista. Con sus experiencias anteriores en Cybertron, sabía que debía de tratar a esta ciudad-estado y su arconte como legítimo. El atacar solo provocaría que las demás ciudades-estado, posiblemente también neutrales, lo vieran como un enemigo y no un posible aliado o un agente neutral, lo cual sería absolutamente terrible, ya que uniría a todos contra él y reforzaría la cercanía de estas ciudades-estado con su gobierno central. Y por supuesto, todo esto sin obviar el hecho de que en este momento está solo y incomunicado del resto de sus Decepticons, por lo que no tiene una facción fuerte que lo apoye. Entonces, ¿por qué? Porque todo fue tan raro en cuanto entraron en la ciudad, porque aquel insolente guardia no reconoció a su propio arconte al lado suyo, porque el arconte creó tan obvia mentira de que él era un aventurero, porque crear excusas, y todo continuó siendo extraño a partir de ahí. La gente le dirigía la mirada no por caminar junto al arconte de la ciudad sino por su apariencia. De hecho, nadie miraba ni alababa al arconte. ¿Acaso no lo reconocían? ¿Cómo podrían ciudadanos de una ciudad-estado no reconocer a su gobernador? Eso no fue todo. Cuando Megatron vio los grandes edificios en la colina, uno con apariencia tosca y otro con apariencia arquitectónica elaborada, inmediatamente asumió que eran los edificios gubernamentales, el militar y el civil, viendo como uno de estos edificios tenía enfrente una gran estatua alada de su arconte, cosa que de nuevo desconcertó a Megatron, porque la estatua era idéntica al arconte a su lado, pero igualmente nadie a su alrededor parecía reconocer al arconte quien estaba junto a él. Asumió que el edificio de arquitectura fina sería donde tendrían su negociación. Fue sorprendido nuevamente, ya que cuando comenzó a subir los escalones para dirigirse hacia allí, el arconte tomó otro rumbo. ¿Qué en el nombre de los pozos de Kaon estaba haciendo este sujeto? Y lo peor, le indicó que entrara en un edificio pequeño y de peores materiales,
Esto era inaudito, una falta de la etiqueta diplomática, una falta de respeto de parte del anfitrión de la ciudad. Megatron tuvo que aprender a la fuerza la etiqueta para tratar a esos estúpidos gobernadores y ahora este sujeto lo hacía entrar en una chatarrería, y aunque Megatron no era precisamente fanático de la etiqueta, él sinceramente preferiría estar miles de ciclos solares y lunares peleando en los pozos de Kaon, que estar un microciclo haciendo el estúpido en una mesa junto a esos despreciables gobernadores. Entendía perfectamente que independientemente de su ideal de que todos los Cybertronianos sean tratados por igual, el orden exigía que se respetaran ciertas normas de conducta, y el respeto a las figuras de alto rango era una de ellas. Por lo tanto, este arconte está insultándolo fuertemente, a él, el líder de toda una facción. Más vale que este autoproclamado arconte tenga una muy buena explicación para esto, porque jura que, si no es así, él mismo lo matara y se asegurara que le echen la culpa al orden celestial. Oe, deja de quemarme con la mirada, qué incómodo. Los pensamientos de Venti estaban cargados de nerviosismo, desde que empezó a dirigirse al obsequio del ángel, el lugar de la reunión que designó, la cual era de hecho una caverna. El extraño descendido parecía irradiar un aura de rabia pura. Honestamente le ponía los pelos de punta. Cuando entraron en la taberna, se notó inmediatamente la absoluta ausencia de clientes, algo anormal para este famoso establecimiento en Mondstadt. Venti sabía de primera mano qué es lo que provocaba esta ausencia de clientes el día de hoy, le asintió al bartender detrás de la barra, quien era Dilut, y este asintió en respuesta. Ambos junto a Jin designaron este como el lugar donde conversarían con el extraño el día de hoy, justo por eso el lugar estaba vacío, debido a que Dilut cerró la taberna el día de hoy. Mientras Venti y el extraño hablaban, Dilut que estaría detrás de la barra atento a cualquier movimiento, y Jin está en el segundo piso, esperando una señal por si las cosas salían mal. Megatron inmediatamente notó la ausencia de clientes en el establecimiento, no tardó en notar que este lugar era de reuniones sociales, ya que le recordaba a las estaciones de energón que se dedicaban a vender energón impuro que ponía en un estado alterado a quienes lo consumían. Viendo el paralelismo, le pareció bastante inusual que no hubiera nadie aparte de ellos aparte del bartender, aun teniendo en cuenta que por lo general estos establecimientos tienen más clientes en los ciclos nocturnos, aún habría algunas personas. Esto en sí podía confirmar de cierta manera que el autoproclamado arconte sí tenía autoridad, y que preparó de antemano este lugar para la reunión. Tal vez intentaba dar una imagen agradable, creando un ambiente donde conversarían con algunas bebidas, y esto último con el objetivo de que alguien suelte de más la lengua. No se dejaría engañar por tal truco de poca clase. Este era el accionar de un hombre que se creyera importante en el bajo mundo, no de un político importante, y Megatron tenía experiencia con ambos. La verdad es que Venti nunca se manejó bien en reuniones muy políticamente cargadas, prefería hablar las cosas con una copa de vino en la mano, pero eso pasó desapercibido para Megatron, quien analizaba su entorno, dándose cuenta rápidamente de que el arconte y el bartender no eran los únicos en el establecimiento. Astuto, pero básico y mal ejecutado. Con pitidos de sus sensores, Megatron levantó ligeramente la vista hacia el techo, donde sus sensores detectaban una presencia, posiblemente un agente del arconte. Esta era una estrategia común, el tener un aliado oculto para atacar por sorpresa si fuera necesario, pero este agente era muy poco experimentado si fue detectado fácilmente por sus sensores. Luego de que Venti llegara a una mesa, instó a Megatron para que se sentara. Este último aceptó y la madera crujió ante el peso del Cybertroniano, quien desde que obtuvo su coraza, nunca se la quitó, por orgullo de su raza. Entonces comencemos, arconte. Megatron decidió iniciar la conversación, tenía el impulso de que él no fue el primero en atacar, de hecho, fue atacado sin previo aviso por parte de unos de los agentes del arconte, la bestia alada, por lo que tenía el derecho de hacer exigencias, solo debía de tener cuidado cuánto presionar. ¿Qué puedes decir del llamado orden celestial? Al escuchar la pregunta, Venti se llevó un dedo a la barbilla, debía de tener cuidado con cuánto revelar y cuánto callar. El orden celestial o también llamado Celestia, es grupo de dioses que ostentan la autoridad sobre Teyvat y su destino. Hizo una pausa para ver la reacción del descendido frente a él, para después continuar. Su líder, es aquel llamado Fanes, el soberano primordial. Él llegó al mundo hace miles de años e instauró su gobierno, y para administrarlo, creó a las cuatro sombras, quienes gobiernan a su lado y ejecutan sus reglas. Esta es una información importante. Ahora Megatron podía entender quién fue su atacante, posiblemente una de estas cuatro sombras, pero aún no podía sacar esto a la luz. Necesita más detalles. ¿Hay más sirvientes de este llamado soberano primordial?
Pregunto, ya que sabía que una organización no se sostiene solo en 4 individuos, y considerando el tamaño de esa isla flotante, deberían de tener múltiples sirvientes. Sí, mortales que fueron elegidos, y deificados para vivir con ellos en la ciudad celestial. Venti vio que, tras estas preguntas, el descendido perdía impulso, por lo que ahora era su oportunidad para hacer también unas preguntas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pregunto, era necesario obtener esta información para entender más con quién trataba. Vio como la máscara del extraño se fijaba en el bartender por un momento, y luego volvió a hacer contacto visual con él. Megatron, por otro lado, se preguntaba si debía de revelar esto, pero debido a las altas distancias entre Cybertron y este planeta abandonado por Primus, daría igual si supieran quién era, pues asimismo, ellos tampoco sabrían sobre los Autobots, y si no es así, entonces podría confirmar de alguna forma, que, en el pasado, estos tuvieron contacto con Cybertron o alguna de sus facciones. Soy Megatron, líder de los Decepticons, una organización militar. Notó con satisfacción como el arconte frente a él se mostraba confundido. Esto demostraba que no conocía ni a los Decepticons ni a los Autobots, lo que permitiría manipular la narrativa. ¿De dónde eres? ¿Y a qué se dedica tu organización? ¿Son mercenarios acaso? Venti no esperaba que el descendido frente suyo fuera un líder de una organización militar. Esto hacía imperativo el conocer los objetivos de esta organización. Esta era la pregunta que Megatron necesitaba para modificar un poco la narrativa. Soy del planeta Cybertron, el hogar de mi raza, y mi organización militar es la facción que lucha contra la opresión del gobierno Autobot. Nuestro objetivo es la libertad y autonomía de todos los cybertronianos. Esto llamó inmediatamente la atención de Venti. Si el hombre frente a él era alguien afín a su ideal de libertad, podría encontrar más puntos en común, pero sabía que debía tener cuidado. Las acciones de este hombre también demostraban que era orgulloso y hasta cierto punto arrogante. Aún no estaba en el punto de confianza para discutir ideales. ¿Tienes contacto con tu facción en este momento y cómo es que llegaste a Teyvat? Una pregunta importante, así podría determinar el alcance de este sujeto, así como determinar los motivos de su llegada al planeta. Desde aquella batalla, no tengo los medios para comunicarme. Megatron decidió ser sincero, con el riesgo de mostrarse vulnerable. Con esto intenta que el arconte también revele información más sensible. Y llegué a este planeta en búsqueda de recursos para continuar con la guerra. Claro, si descubría que el planeta era habitado, buscaría cooperación comercial con los nativos, pero no tuve la mejor de las bienvenidas. Una mentira. Era verdad que Megatron buscaba recursos, pero si el nivel bélico de los nativos era menor, entonces simplemente tomaría lo que quisiera sin dar nada a cambio, y tal vez destruir a los nativos, pero en este momento era mejor dar la imagen de alguien totalmente dispuesto a la cooperación. Dices que no tienes contacto con el orden celestial. ¿Desde hace cuánto tiempo es así? ¿Y acaso los sirvientes de menor rango no se comunican contigo? Una pregunta que le rondaba su placa de circuitos neuronales. No tenía sentido que estuvieran absolutamente incomunicados. Desde hace 500 años el orden celestial no se comunica con nosotros. Eso incluye a los dioses de menor rango a su servicio en la ciudad celestial, pero no puedo asegurar que el orden celestial continúe manteniendo su mirada en nosotros. Lo más probable es que así sea. Venti decidió corresponder la sinceridad con la sinceridad, así podría entrar en los detalles más importantes. ¿Qué pasó hace 500 megaciclos, para que tal incomunicación se diera? Ignorando la peculiar forma de referirse a los años, Venti reflexionó que debería responder en este caso. El cataclismo era un tema delicado. Hace 500 años ocurrió un gran cataclismo que se extendió por todo Teyvat. Después de ser solucionado, los 7 arcontes en los cuales me incluyó dejaron de tener comunicación con el orden celestial. Megatron entendió de inmediato, haciendo un paralelismo. Cuando empezó la guerra en Cybertron, diversas ciudades cortaron con el gobierno del Consejo Autobot y se declararon autónomas del gobierno central. Es posible que después del cataclismo mencionado, este orden celestial perdiera parte de su poder y se esté recuperando, lo que ha dejado sin supervisión directa a las ciudades-estado de los 7 arcontes. Esta era sin duda, una buena oportunidad. Si jugaba bien sus cartas, podría unir las 7 ciudades-estado en contra del orden celestial, y así vengarse de aquella imitación de Prime que lo derrotó. ¿Qué sabes de aquella que se hace llamar la soberana de la muerte? Megatron notó inmediatamente que el arconte se tensaba. Era de entender que tal ser era en sí mismo peligroso, y Megatron no tenía dudas de ello, ya que experimentó de primera mano lo fuerte que era.
La soberana de la muerte, Ronova, tiene autoridad sobre la muerte y puede decidir sobre la vida de los seres de Teyvat. Es muy peligrosa. ¿Es acaso ella con quien luchaste? Si esto último es verdad, entonces Venti se alegra bastante de no haberse vuelto enemigo de este descendido frente a él, pues el enfrentarse a Ronova y sobrevivir, es una proeza imposible. Se puede decir que sí. Megatron estaba desconcertado. Autoridad sobre la muerte, ¿es algo metafórico o algo literal? En todo caso, sabe que, si es verdad que la imitación de Prime, tiene poderes que escapan a su comprensión, pero si realmente tiene poder sobre la muerte, ¿cómo es que él sobrevivió? ¿Cuál es el origen de tu poder? Esta pregunta desconcertó a Megatron, pero decidió responder guardándose muchos detalles. Mi raza posee habilidades especiales como la transformación y la asimilación de formas alternas. En mi caso, puedo absorber energón oscuro para fortalecerme. Eso es todo lo que puedo decir. Venti entendió que el ser frente a él, podía cambiar de forma. Lo que no sabe era que no era de la misma manera que los seres místicos de Teyvat lo hace, y la capacidad de absorber energón oscuro, no sabía lo que era, que es el energón, y acaso el energón oscuro es energía abisal. En todo caso, dándose cuenta de la reticencia del descendido de contar más, decidió aprovechar para evitar contar más él también. Esto es todo lo que puedo decir sobre el orden celestial. Me arriesgo al revelar más. Venti decidió cortar justamente ahí. Ya estaba revelando mucho, y es bastante probable que Ishtarot se dé cuenta de sus acciones. En cambio, decidió continuar con lo concerniente a Mondstadt. ¿Cuáles son tus planes para con Mondstadt? Preferiría que no provocaras nada malo. Ahora empezaban las verdaderas negociaciones. Antes era una sesión de preguntas y respuestas, tal y como se prometió. No tengo nada en contra de Mondstadt, aunque estén de cierta forma afiliados con el orden celestial. Entiendo que buscan cierto grado de autonomía. En ese caso puedo entender que su posición con respecto a el orden celestial y yo es neutral. Venti asintió ante tales palabras. Pudo deducir con facilidad que este hombre es hostil contra el orden celestial. Posiblemente buscará la forma de atacarlos. Estoy dispuesto de aceptar a Mondstadt como un agente neutral en este conflicto entre mi persona y el orden celestial, a cambio de algunas condiciones. Venti entendió que ahora comenzaba el tira y afloja en la negociación. Asintió en confirmación de que escucharía las condiciones. Deseo que se me permita el libre tránsito en este territorio, así como el asilo en mi estancia. Deseo que se asegure mi seguridad en cuanto esté dentro de la ciudad-estado. Esto implica que, si algún agente del orden celestial venga en mi búsqueda, se me dé aviso de antemano, así como también una relación comercial. Venti analizó las exigencias del descendido. La verdad es que no podía cumplir con ninguna en absoluto, porque realmente, él no gobierna nada. Solo podría hablar con Dvalin para asegurarse de que no lo ataque mientras está en Mondstadt, pero nada más. No te puedo asegurar que estarás seguro en mi territorio, pues no tengo poder para oponerme a los principios celestiales. Y con respecto a tus otras exigencias, espera un momento, lo consulto con la maestra intendente. ¿Maestra intendente? Megatron se preguntaba quién sería esta persona. Notó cómo el arconte alzaba la voz para pedirle al bartender que estaba lejos de ellos el que llamara a una persona llamada Jin. Poco tiempo después, un humano hembra bajó por las escaleras y se acercó a los dos en la mesa. Megatron se dio cuenta que esta persona era quien estaba arriba. Es un placer conocerlo. Soy Jin, maestra intendente de los caballeros de Favonius. Caballeros, así que es la líder de la fuerza militar. Un gusto, soy Megatron, líder de los Decepticons. Hechas las presentaciones, el arconte mencionó las exigencias de Megatron y su situación, y este notó cómo evitaba mencionar el orden celestial. Ya veo, sí, los caballeros de Favonuis, podemos garantizar su seguridad en Mondstadt, así como tu libre tránsito. Y en cuanto a las relaciones comerciales, no se preocupe, ahora era el momento del y a cambio, pues ambas partes sabían que Mondstadt estaba dando bastante sin recibir por ahora nada. A cambio, me comprometo a que no atacaré Mondstadt ni a sus ciudadanos, así como prestar servicios de mercenario, en caso de que necesiten ayuda bélica en asuntos menores. Esto implica que no actuaré en guerras interestatales, solo asuntos internos. Esta era una muy buena oferta, pues el poder extra que podría dar este forastero sería bastante de ayuda, especialmente contra la Orden del Abismo. Tras discutir un poco entre ellos, se decidió cerrar el trato.
Eje, entonces que ahora todo está solucionado, ¿qué tal si tomamos un poco de vino, Tilut? Trénos unas botellas, ahora libre de toda tensión. Venti decidió darse un pequeño regalito por pasar tanto tiempo con este hombre intimidante. Antes de que un sonido metálico se escuchara al lado suyo, al girar la cabeza, vio como la armadura del descendido se desmoronaba, y de alguna forma era absorbida por el descendido. La rabia era evidente, en su rostro ahora descubierto, pero se calmó rápidamente, y susurró con clara decepción, ¿acaso esta forma no puede mantenerse prolongadamente? Dejando eso de lado, el hombre lo miró y le preguntó algo que había olvidado mencionar antes. Arconte, ¿por qué tu gente no te reconoce? Venti pensó un poco en la respuesta, para después sonreír ampliamente. Porque no gobierno Mondstadt, ni a sus ciudadanos, hace miles de años que no me han visto. Así que manténlo en secreto, por favor. Dijo mientras levantaba una copa de vino. ¿Qué? Esto dejó congelado a Megatron, eso era sin duda, un sinsentido. ¿Cómo puede un arconte no gobernar? Megatron no daba crédito a lo escuchado, si es que este sujeto no gobierna, entonces ¿acaso lo engaño? ¿No son legítimas las negociaciones? Como sabes, Mondstadt es la ciudad de la libertad, pero eso no fue siempre así, tuvimos que pelear para salir de la opresión, y cuando ascendí como arconte decidí darles total autonomía a los ciudadanos de Mondstadt, porque no quería que fueran gobernados por un rey. Ante tales palabras, Megatron solo pudo responder de una manera. Qué estupidez más noble, dar demasiada libertad crea desorden, y el desorden atrae quienes se aprovechan de las lagunas. Dime, ¿acaso en la historia de esta nación nadie tomó el poder para sí debido a tu ausencia? Señaló con el dedo al arconte frente a él, acusándolo tácitamente. Esto le recordaba demasiado al Consejo y a Alpatreon. Él sabía que uno de los 13 originales aún vivía en Cybertron, pero por alguna razón que desconoce, no hizo nada en contra del Consejo corrupto, nunca se lo perdonaría. Se suponía que él era un Prime, además uno de los originales, él podría haber cambiado muchas cosas, y el arconte frente a él, no era diferente a sus ojos. Así es, fue una mancha en la historia de Mondstadt, la familia noble Lorenz se hizo con el poder, y se aprovecharon de la población, pero eso no quedó impune. Venti miró seriamente a los ojos de Megatron, su mirada denotaba una gran convicción. En esa época, una guerrera se levantó contra la opresión, Vanessa, una esclava de la aristocracia, quien fue obligada a participar en luchas de gladiadores brutales. Cuando la conocí, decidí ayudarla, y al final, sacamos a la aristocracia del poder, y Vanessa instauró los caballeros de Favonios, que, hasta el día de hoy, protegen la libertad de Mondstadt. No dejaré que desprecies la libertad de Mondstadt. Esta historia dejó reflexionando a Megatron, ignoró el chasquido de lengua perfectamente audible desde la distancia del bartender, y los asentimientos apasionados de la mujer Jin, ante el discurso del arconte frente a él. Era bastante similar, demasiado similar a su propia historia, pero, la única diferencia, es que este arconte intervino, totalmente diferente a Alpatreon, quien se mantuvo al margen. Si tan solo ese Prime se hubiera unido a su causa junto a Orión desde el principio, tal vez Cybertron no hubiera pagado el precio de la guerra, y todos ahora estarían juntos como amigos. Megatron no podía empatizar por completo con estos insectos. Apenas consiga suficiente poder, anexará esta ciudad-estado, al inminente imperio de Decepticon, pero, ustedes son seres fuertes y dignos, estén orgullosos de ello. Se levantó de su asiento, y se dirigió frente al bartender. Oye, humano, dame una bebida. Tal vez, existía verdadero valor en los seres inferiores que no son cybertronianos. Tal vez, hay algo de cierto en la frase de su gran enemigo, la libertad es un derecho de todos los seres sintientes, y si eso era así, los valientes guerreros del pasado de esta ciudad-estado, y los ciudadanos de esta, merecían tal libertad más que nadie. Toma, un cóctel. El bartender le dio una copa con un líquido multicolor, la tomó y la dirigió a su nueva boca. Tal vez, si estos seres pueden ser dignos de libertad, tal vez, no sea tan malo, conectar con ellos. Dio unos tragos, al líquido, que pasó por sus nuevos órganos extraños, y al final, bajó la copa. Tras unos segundos de contemplación, el bartender decidió hablarle. ¿Y bien, qué te parece? El bartender limpiaba otra copa mientras lo miraba expectante de su respuesta. Esto es chatarra. Si el bartender esperaba una respuesta, definitivamente no era esta. Se escuchó como la mujer Jin intentó reprimir una risa. Definitivamente, esta es la ciudad de la libertad.